Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario del Foro Diversidades. Mi nombre es Arsenio de Acosta y voy a tener un papel muy limitado presentando a nuestras dos invitadas de hoy, que es un privilegio y a las que agradecemos enormemente pues, su compromiso con este foro diseñado especialmente para nuestros alumnos, pero no solo para ellos. Para el directo, pero no solo tampoco para el directo, sino también, como bien saben, nuestro público para verlo pues, tranquilamente en diferido. Bien, voy a comentar brevemente cuál es la estructura de este seminario, que es muy similar al de los anteriores. Voy a tener esta mínima presentación de nuestras ponentes o, podríamos decir, también cómplices. Después se va a establecer un diálogo entre ellas. El peso fundamentalmente hoy es para que ellas aporten. Y finalmente, dentro de unos 40 minutos aproximadamente, os pediremos a los participantes que hagáis vuestros comentarios, preguntas y abramos, si es posible, un debate que dure pues, otros 20 minutos, un poquito más. Sin más, voy a presentar brevemente a Carmen Dalmau y a Gloria Oyarzábal, nuestras invitadas. Carmen es profesora, es fotógrafa, podemos decir que es autora, es curadora, es comisaria de exposiciones, está vinculada al EFTI, al Centro Internacional de Fotografía y Cine, y tiene un interesantísimo blog que os recomiendo, que se titula, la URL la encontraréis, Ante Nuestros Ojos, Blogspot, lo podéis buscar. Os lo recomiendo enormemente porque, aparte de su actividad profesional y académica, también refleja buena parte de sus reflexiones teóricas que, como veréis ahora, tanto ella como Gloria son plenamente de plena actualidad y, sobre todo, profundas teóricamente. Gloria Oyarzábal también es fotógrafa, es decir, que es una artista visual, está vinculada, como en el caso de Carmen, a proyectos independientes interesantísimos. No voy a referir su currículum, que es extensísimo como el de Carmen, pero ha viajado por todo el mundo. Como fotógrafa está multipremiada y tiene también un blog que es una verdadera delicia por la calidad de su trabajo, tanto en términos estéticos como lo que también nos interesa aquí, de reflexión teórica y de reflexión también con implicación social en lo que se refiere a la imagen y lo que hay detrás de ella, ¿no? gloriaoyarzabal.com es su página web y os invito a que empecéis a trastear. Sin más, Carmen, Gloria, Carmen, vuestra es la voz. Que colaborara en estas jornadas. Yo pensé que Gloria podía ser una fotógrafa que encajara muy bien las piezas en las que nos estamos moviendo, ¿no? En esta edición, que es la identidad, la memoria fotográfica y el archivo, porque los trabajos de Gloria, tanto desde un punto de vista ético como estético, son súper coherentes, pero trabajan estos temas de memoria, de identidad, desde unas posiciones, además, yo considero que muy comprometidas y con muchísima coherencia. Claro, la identidad también lo comentábamos con Arsenio, es complicado definir la identidad porque depende mucho desde cómo nos aproximemos a ella, ¿no? Desde el enfoque, si es el psicologicista, en el que el rol es importante, es el de la memoria para generar esa identidad. Si es el fisiológico somático, pues que buscamos las respuestas en los procesos del ser humano, o si es el narrativo, que yo creo que es donde entra en este caso los trabajos de Gloria y los trabajos más relacionados con la memoria y lo fotográfico, ¿no? Donde se construye continuamente una narración desde el presente para generar esa identidad.
En cuanto a la memoria y la fotografía, pues también, bueno, cualquier tema de estos nos llevaría a horas, ¿no? De debates. Pero bueno, la memoria desde el punto de vista de la fotografía es interesante porque, por ejemplo, la memoria ahora acaba de publicar una psiquiatra un libro que es El Bazar de la Memoria, se llama Victoria Oquén, en el que ella habla de que la memoria olfativa es la más inmediata como especie biológica para nosotros, porque hay un conducto nasal que conecta directamente con el hipocampo y entonces es la Magdalena de Proust, ¿no? El efecto que ella llama el efecto de la Magdalena de Proust. Entonces, cuando evocamos un recuerdo, lo primero, en principio, biológicamente, el sentido más acusado para ese recuerdo lo despiertan los olores. Pero sucede que en el Renacimiento, y más ahora en el que la identidad ya está más construida desde el punto de sociológico y cultural, desde el Renacimiento lo que entronizamos para aprender el mundo y por tanto tamizar los recuerdos y la memoria es la vista. Y ahí es donde entra directamente esa memoria fotográfica, ¿no? Y como memoria fotográfica, y aquí es donde voy a empezar a compartir la pantalla donde tengo la proyección. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Bueno. No, vete al escritorio, Carmen. Sí, eso estoy intentando hacer. Ahí arriba a la izquierda. Vale. Escritorio, presentación. Aquí está. Ya, y ahora tenía que poner en ver modo de pantalla completo. ¿Lo he conseguido? No. ¿No? Tienes que hacerlo primero en tu ordenador y luego lo compartes. Ahí. Ya le he liado. Pues tienes, a ver, deja de compartir pantalla, vete a minimiza el zoom, abre tu presentación de Salamanca en el escritorio. Mira, ya la he liado. No me puedo volver a ir a la presentación. A ver, entonces dale ahora a presentación Salamanca. Ay. Si no la estáis viendo es que algo estoy haciendo mal y además os he perdido. Ahora ya te has salido de ahí. Colocamos desde aquí. La tiene Arsenio. Sí. Bueno, da igual, yo sigo, porque tampoco las imágenes son tan importantes. Las imágenes serán solo una anécdota, las más importantes van a ser las de Gloria. Entonces yo sigo porque si no nos vamos a liar y la presentación era solo para que mi discurso fuera más entretenido, pero da igual. Estaba hablando de la memoria y en relación con la memoria fotográfica, a mí siempre me gusta citar una anécdota que además es la que inaugura el libro sobre la fotografía de Susan Sontag. Y es ella en el prólogo habla de una película que es Los Carabineros, una película del año 63, de Godard, en la que hay dos soldados, o dos campesinos que se alistan en el ejército, además con nombres ya icónicos como es Miguel Ángel y Ulises, y pretenden que en este alistamiento del ejército ellos van a volver ricos, ¿no? Porque les prometen que el ejército, los sitios por los que van a pasar, pues pueden adquirir riquezas. Y entonces ellos, cuando vuelven a su pueblo, lo que vuelven es con una maleta llena de imágenes. Una maleta llena de imágenes que sus mujeres, que en este caso son más advertidas que ellos, pues ellos les dicen, traemos todos los tesoros del mundo, y las mujeres pues miran aquellas postales como diciendo, estos hombres no han conseguido entender en qué consistía el concepto de riqueza, ¿no? Pero la fotografía son experiencias capturadas, y como esas experiencias capturadas y por este mecanismo cultural desde Occidente
y entronizar el sentido de la vista, la imagen se convierte en una parte fundamental para evocar nuestros recuerdos, ¿no? Y además la memoria individual, el álbum de familia, la memoria colectiva, las fotos de los archivos oficiales. Y por otro lado, en relación a los archivos, en los archivos yo también solo voy a contar el ejemplo porque ya sabéis todos vosotros, ¿no?, cómo funcionan los archivos y cómo se dotan. En principio es la intención de ordenar y de agrupar elementos que ya existen, dotándolos de un orden para facilitar su localización. Pero Cristina de Middel, que luego también ahora cuando hablemos del trabajo de Gloria vamos a hablar del trabajo de Cristina, Cristina de Middel, a través de la Universidad de Navarra, investiga en el archivo de la Universidad de Navarra y entonces genera un orden completamente, lo llama aleatoris vulgaris, en el que, por ejemplo, pesa una chirimoya y con una tabla de pesos y medidas llega a un número y ese número es el que va a buscar una foto del archivo de Navarra. Y con 3 combinaciones de ese tipo absolutamente absurdas genera una imagen o un collage, ¿no? Entonces, los archivos se están construyendo continuamente con métodos que en este caso Cristina intenta llevarlos a la ironía extrema, ¿no? Pero el archivo, depende de qué sistema se dote para ser ordenado o para ser leído, también nos está contando historias diferentes. Entonces, y ahí es donde entra, yo creo, cómo Gloria utiliza ese material de archivo en su trabajo, ¿no? Entonces, ya uno de los trabajos más interesantes de Gloria, que es además un trabajo que es en forma de fotolibro, si tenéis ocasión de consultarlo, no os lo perdáis porque es un libro de una belleza extraordinaria, aparte de todas las cargas de profundidad y todas las capas que tiene de lectura, se llama Women's Go Nodri. Entonces, en este libro, y yo creo que además Gloria se enfrenta también a problemas del archivo que para la fotografía y la antropología, que vuelve a ser otro, que es un tema, ¿no? Tradicionalmente, eso a la fotografía le vino muy bien, que la antropología la dotara de un aval científico, ¿no? Porque servía para documentar y además documentaba, por un lado, pues a los locos, ¿no? Las fotografías del siglo XIX, de los manicomios, que también hay un trabajo, por ejemplo, de Javier Viver, muy interesante sobre ese tipo de imágenes, o el archivo de Gregorio Marañón, que sigue esa estela y que hace poco se encontró en el rastro desperdigado, porque nuestro patrimonio cultural a veces en este país lo desbaratamos bastante. Y en esa relación con la antropología, la fotografía le vino muy bien porque la dotó de un aval científico. Pero todos sabemos que eso genera narraciones diferentes. Y además esas narraciones diferentes en relación con la fotografía están también muy relacionadas con el colonialismo, con lo exótico, con la imagen que desde Occidente hemos transmitido al otro, ¿no? O hemos transmitido el otro, hemos intentado buscar lo exótico o incluso, por ejemplo, fotografías que fueron científicas desde el punto de vista antropológico, luego se utilizaron como fotografías eróticas, como de las mujeres negras desnudas, ¿no? Entonces, ahí se generan conflictos y narrativas muy distintas a veces a las supuestamente científicas. Y yo creo que ahí es también donde radica el interés de Gloria en este caso. Entonces, yo a Gloria, para empezar a aproximarnos a este tema y a su trabajo, y ahora que comparta ella mejor la pantalla y empezamos a ver su trabajo, una de las preguntas que le formularía es ¿cuáles han sido las lecturas que le han servido para formalizar teóricamente una aproximación tan complicada desde tantos puntos de vista a la mujer africana, por resumir, ¿no? Bueno, gracias a Carmen, que me has puesto por los aires y te lo agradezco mucho. Para nada.
Perdóname que estaba buscando la carpeta y me he despistado con tu pregunta, que es, perdón, repítemela. No, te decía que para empezar a meternos en materia, que cuáles eran las lecturas que te habían servido para formalizar teóricamente el proyecto, porque además es que siempre que nos aproximamos a la fotografía, ¿no? Parece que empezamos a unir imágenes inconexas, como porque nos gustan, ¿no? Porque son bonitas, porque las formas ondulan de maneras parecidas o los colores, y sin embargo hay un trabajo de construcción detrás súper potente, y en tu caso es una parte importantísima, es toda la aproximación documental que haces al tema, ¿no? Sí, efectivamente, vamos, yo es que no contemplo el acercarme sobre todo a un tema tan sensible. Yo no pensé que iba a profundizar tanto, la verdad. Todo el proyecto del que hablas viene de una residencia que hice en Matadero, que era mucho más instalativa que fotográfica. ¿Estáis viendo mi pantalla? Yo sí. No. Yo sí la estoy viendo. Carmen la ve. ¿Cómo hago? ¿Lo vuelvo a hacer? Sí que se estaba viendo, ¿eh? Yo sí vale. la estaba viendo. Vale, pues lo vuelvo a hacer. Bueno, pues básicamente a ver, esperad, que me voy para atrás. Yo hago una residencia de artista en Matadero, en una residencia muy guay que ya no existe, que se llamaba Ranchito, que tenía una colaboración con otro país, y yo me apliqué a Nigeria, Sudáfrica, con lo cual vinieron artistas de Nigeria y Sudáfrica y luego nos fuimos nosotros para allá. Yo me fui a Nigeria y en mi trabajo, que se llamaba Susana y los viejos, era una reflexión no solamente hacia Artemisia Gentileschi, sino de lo que pasaba en la época de la trata del Atlántico con las mujeres. Pues era instalativo, tenía esculturas, tenía esto como soporte de proyección y tenía un punto de lectura, porque me empecé a dar cuenta que había muchísimo escrito sobre lo que empezaba yo a hablar, ¿no? Con lo cual me voy a Lagos y me acompañan estos dos libros, principalmente The Invention of Women, que luego se tradujo, La invención de las mujeres, de Yeronki Oyewumi, y Male Daughters, Female Husbands, que también se ha traducido por la Casa de África, de Ify Amadium. En ambos se plantea la cuestión de género desde una perspectiva pues, africana y sobre todo revisan los discursos con los que se ha construido la cuestión del género, ¿no? Las dos son de distintas etnias, oyeron que es Yoruba y Fiamadium es Igbo, y cada una habla de cosas distintas pero muy interesantes, ¿no? Básicamente, la conclusión es que no en todas las sociedades planetarias existe ese binarismo, ¿no? Tú estabas hablando de cómo la memoria era visual para nosotros desde el Renacimiento, sobre todo, y justamente oyeron que Oyewumi habla de esa importancia que le damos a lo visual como base de nuestro problema, entre comillas. Nuestra sociedad está construida visualmente y binariamente. Somos blanco, negro, hombre, mujer, homosexual, heterosexual. En muchas sociedades, o sea, la cuestión de género es muchísimo más, es un abanico muchísimo más amplio en el que no se dan los privilegios por cuestiones de género y que no hay no hay castigo por parte de la sociedad si no perteneces a ese binarismo, ¿no? Claro. Y eso para mí pues me explotó la cabeza, claro. Yo ahí empecé a rascar y dije, pero sobre todo qué discurso más imperialista tenemos, ¿no? Y sobre todo yo desde mi perspectiva de feminista. Y ahí fue el principio. Claro. ¿Tú consideras, porque que se puede deconstruir los patrones heredados como las mujeres cis, ¿no? Mujeres cis en el fondo somos
tanto tú como yo o Cristina de Midel que citábamos antes, estamos aprendiendo a mirar a las mujeres africanas. ¿Tú crees que con se puede llegar a deconstruir a través del uso de la imagen, por ejemplo, en tu caso, este tipo de patrones heredados? Pues mira, Cristina, que admiro mucho su ironía y me encantaría, yo me pongo un poco seria y pesada y ella es que, no, vamos, tiene ese don de la parte cómica y acercarse a cosas que pueden ser un ladrillo con ironía, pues siempre está muy bien. Pero tanto Cristina como Vivian Sassen y como otras mujeres que se han metido en África a fotografiar, pues siempre se las ha señalado, ¿no? Cristina no es una especialista de África, como dice ella, se mueve por todo el planeta, ¿no? Hay otras que nos obsesionamos un poco más y somos más limitadas. Pero sí, efectivamente, Cristina ella cree que la fotografía o el arte de montañas. Yo me he tenido que contagiar de ella un poco. Yo no tenía tanta fe ni tanta esperanza. Pero la verdad es que para mí el texto del fotolibro me costó muchísimo. Lo escribí en pandemia, hubo un boom de información con lo de Black Lives Matter y muchísimos temas, y me costó un montón. Yo admiro muchísimo a los escritores, os admiro un montón. Y, y ahí es cuando empecé a notar que realmente con profundidad y conciencia y consistencia, no sé si mover montañas, pero a mí hay gente que me ha agradecido. O sea, yo creo que para muchas cosas estoy hablando de cosas bastante ligeras, pero entiendo que hay gente que no es consciente, ¿no? Yo hoy por hoy todavía hablo de racismo en España y se sigue diciendo que no hay racismo, ¿no? Rubia y cosas así. Entonces, creo que sin indignación y sin pegar puñetazos en la mesa, si puedes invitar a que haya una reflexión y a una deconstrucción de uno mismo para crecer, ¿no? Y escuchar y esas cosas, pues yo sí, creo que sí. Claro. ¿Y tú crees en la mezcla de tus propias fotografías con las fotografías de archivo, estás contribuyendo a generar una nueva narración? No sé si tengo tanto poder, pero... Bueno, poniendo tu piececita, cada uno ponemos... A ver, a mí yo lo que pasa es que... el espectador se alerte, ¿no? De que puede hacer otra lectura. Yo creo que, a ver, hay cosas que puedo pensar que pueden ser a lo mejor de lectura un poco más opaca, pero me ayuda mucho a mí poner una foto, a ver, una foto mía al lado de una foto de archivo es como, ¿cómo se llamaba lo del efecto? Es la película esta de rusa que estudias en primero, que era como, que luego Hitchcock lo utilizaba, ¿no? ¿Cómo se llama? El método no sé qué, que según la imagen que pongas antes o después te cambia el significado, ¿no? El hombre que está mirando a una niña o a una mujer, ¿no? O a un perro, claro. cambia la lectura, ¿no? Bueno, estoy pasando fotos de distintas puestas en pared que he hecho del proyecto, porque para mí fue una gimnasia también justamente de eso, ¿no? De cómo combinar. Entonces, si yo estoy metiendo una foto dentro de otra foto en la que hay una mano que está señalando algo y dentro de esa imagen hay otra mano que está sujetando algo, y entonces se crea ahí como una espiral sin fin, ¿no? De lectura. Y entonces, entiendo que hay cosas que se pueden escapar a las primeras lecturas, pero me encanta pensar que la gente se está exprimiendo para intentar entender algo que a priori es opaco, ¿no? Claro. Y luego en este trabajo también hay otra, que es esta mujer que acabamos de ver ahora en la pancarta, ¿no? Son mujeres a las que de alguna manera pones máscaras o disfrazas, ¿no? Bueno, sí, perdón. Sí, ¿no? Decía aquí qué sentido a todas, prácticamente a ninguna se le ve el rostro, ¿no? A ver, no, a ninguna se le ve el rostro. Hay una que está con crema. Yo cuando hice esta sesión en Lagos,
o sea, a mí me parece muy importante, yo estoy hablando de los estereotipos en estas fotos, ¿no? Yo en el proyecto en general hablo de muchas cosas, de cómo se colonizó el concepto a través de la colonización de la mente, se colonizó también el concepto de mujer, con la educación victoriana y con muchos otros temas, como, pues, no sé, los estereotipos de belleza, los estereotipos de modernidad, cómo se crea ese imaginario desde la época desde hace 400 años. Cuando decido hacer estas fotos de estudio, porque yo había vivido en un país africano y de gran tradición de retrato, de estudio, como es Mali, y nunca me había lanzado a hacer estas fotos y dije, bueno, pues esta es la mía. Entonces cogí una modelo y compré todo lo que pude y yo tenía ciertas imágenes en mi cabeza, pero todo fue muy espontáneo. Yo quería hablar de los estereotipos. En cuanto pones una cara, ya estás metiendo todavía más estereotipo, ¿no? O sea, si yo esta chica la pongo y tiene la nariz aplastada y los labios gordos y no sé qué, pues refuerzo eso. Entonces, estoy tapando la cara, estoy tapando identidades y estoy reforzando, o sea, son fotos muy críticas, que eso es una cosa que muchas veces no se ha entendido, porque, por ejemplo, esta foto, que no sé si la tengo aquí, esta foto de la derecha, pues ganó un premio, se puso en redes y la lectura fue ¿cómo puedes poner una mujer, me dijo una mujer musulmana, cómo puedes poner una mujer más grande que el edificio de la Meca? Eso es una ofensa, ¿no? Yo lo expliqué. Yo no había pintado eso, que eran fondos que estaban ahí y que la gente lo utiliza justamente como quiero ir a la Meca. Claro. Entonces, fíjate, yo por lo que estás diciendo, ¿no? Yo tu trabajo lo asocio, pero como otra estrategia también diferente de enfrentarte a cuestionar lo mismo, que es el trabajo de Zanele Mujoni, ¿no? Que es esta fotógrafa negra que lo que hace es agudizar el negro, agudizar el blanco de los ojos de los negros, los rasgos faciales que en teoría en Occidente metemos en el canon de lo negro, ¿no? A mí que me hables de Zanele Mujoni me hace todo un honor. Oye, se oye mucho ruido por ahí en realización. No sé si me oyen. Ella es muy distinto, su punto de vista, ella habla desde dentro y yo estoy hablando desde fuera, que no estoy hablando, que eso también es una cosa que no sé si me vas a comentar luego. Sí, es otra cosa ya que te iba a preguntar. Sí, ¿no? De cómo a mí cuando he tenido la suerte de poder hablar de mi proyecto internacionalmente, en cuanto hay una mujer afrodescendiente o africana que aborda esto, pues siempre se me critica un poco, o se me invita a la reflexión que otra vez una mujer blanca hablando de las negras. Yo no estoy hablando de las negras, yo estoy hablando del efecto de una colonización en un colectivo, en una comunidad, y eso me invita a poner fotos de esa comunidad, ¿no? Pero estoy hablando de lo que hemos hecho nosotras y lo que seguimos haciendo, ¿no? De universalizar los discursos feministas. Y eso es lo que me parece que es erróneo. Esa parte de tu trabajo me parece muy, muy interesante, ¿no? El que seamos conscientes que, aunque desde Occidente nuestro canon de feminismo no tiene, igual que hay muchos feminismos en Occidente y ahora está, ¿no? La prueba ha sido las discusiones recientes que ha habido de la manera de enfrentarse al tema queer, ¿no? O al tema trans, a la ley que se está aprobando en España. Entonces hay muchas maneras de entender también ese feminismo, pero es verdad que todas las trasladamos a sociedades en las que a lo mejor los cánones son completamente diferentes, ¿no? Bueno, efectivamente, es que o sea, en África hay es que esto es una presentación que tengo con unos textos. Ama Taido, que os enseña un libro suyo y que es uno de los que más me inspiró y que me sigue inspirando y lo voy a introducir en mi próximo proyecto, dice, no es algo nuevo y realmente me niego a que me digan que estoy aprendiendo el feminismo en el extranjero. O sea, los movimientos de mujeres, las manifestaciones de mujeres, como ponía en la foto anterior, han existido siempre en África.
Y, por supuesto hay una riqueza. Yo en mi libro no pude evitar, yo no quería hablar de feminismos africanos porque no me siento con agencia para hacerlo, igual que no podría hablar yo qué sé, del colectivo queer, porque no soy queer, no tengo voz ni voto, solamente puedo tener escucha, hoy por hoy, a lo mejor más adelante no, pero cuando se habla desde el poder, ¿no? Como dice Chimamanda, el poder es la habilidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de esa persona, ¿no? En esta charla que dio del peligro de la historia única, es el problema, ¿no? Cuando tú estás hablando de algo como que solamente es uno, en África hay un montón de feminismos, igual que en Occidente, pero es que no tienen ningún vínculo ni ninguna fuente de inspiración del feminismo occidental. Entonces no tenemos por qué ir a enseñarles nada ni nada, que eso es lo que solemos hacer desde nuestro espíritu supremacista, ¿no? Sí, claro, trasladamos los patrones. ¿Tú consideras, y eso me lleva a enlazar con el siguiente proyecto, que es también mezclas documento y ficción y realidad, y en el que es la pignolesia de Tombe, ¿no? Y ahí además, y también con otro que se llama el Minia Strategy, con otro proyecto tuyo, y que ya son más, no son tan no hablan tan específicamente del feminismo y la posición de la mujer en África y cómo nos enfrentamos a ella, sino hablan más de colonialismo en general, ¿no? Pero tú crees, y dices además en tu texto, en uno de los textos, algo interesante, ¿no? Que cuando como viajero occidental vas a África, tienes dos opciones, o la de pasas inadvertido por la realidad si no tienes un sentido crítico, o si tienes un sentido crítico empiezas a culparte por lo que ves como hombre occidental o mujer occidental que está viendo esa realidad de la descolonización y de una colonización, unos comportamientos brutales como colonizadores, el esclavismo, etcétera, que conducen además a los fenómenos posteriores de la emigración, ¿no? Tintín, ¿no? Ese rol heredado, por ejemplo. Entonces tienes eso, la opción de culparte, o tienes la opción de asumir esa responsabilidad, ¿no? Y por tanto de actuar en consecuencia. Entonces yo creo que tus trabajos son tu manera de asumir esa responsabilidad, ¿no? Bueno, a mí es que cuando hay algo que te inquieta, a mí se me quedan ahí y vuelven, ¿no? Entonces es lo que me pasó con Chombe. Yo descubrí la historia de este hombre que se exilia, un hombre muy poderoso del Congo, de la República Democrática del Congo, se exilia en la España de Franco y le acogen aquí a todo trapo. Y entonces, cuando empecé a profundizar en esta fue la primera exposición que hice en EFTI, además, que en la convocatoria de Carta Blanca. Una convocatoria de Carta Blanca, que era una convocatoria fantástica. Sí. No sé por qué ha desaparecido. Qué pena, sí. La verdad es que para mí fue Y además tú la inauguraste, yo creo. Yo lo inauguré y para mí fue un pistoletazo, porque además me dabais como toda la libertad del mundo para experimentar y para hacer una puesta en pared, pues eso, y entonces cuando yo me empecé a meterme con este proyecto, vi que me daba la sensación que estaba contando el capítulo central, pero me faltaba todo el prólogo y el epílogo, ¿no? Y ahí es cuando tiras del porqué y el preguntarte más y el intentar entender todavía más y esto de dónde viene y por qué. Entonces ahí es cuando profundizas y ahí es cuando te ayudas un poco a deconstruirte, ¿no? A flipar con todas las cosas que tienes construidas y ahí establecidas y a tener una mirada mucho más crítica con tu alrededor. Y tú has utilizado la palabra culpabilizarse, yo más que culpabilizarse, yo diría responsabilizarse, ¿no? Yo no puedo ser responsable de lo que pasó hace 400 años, pero igual que te comentaba que para mí la imagen del archivo más que la imagen de archivo más que un vestigio o un testigo del pasado, para mí es un desactivador
del pasado para trasladarlo al futuro, ¿no? O sea, la información que te da es lo que puedes pensar que puede pasar. Entonces, yo no puedo pretender abordar un tema tan sensible y tan geopolítico y con tantas movidas que sin investigar hacia atrás. Claro. Y eso fue lo que me llevó a utilizar la imagen de archivo, ¿no? Luego hay que tener mucho cuidado porque tampoco soy historiadora, tampoco soy antropóloga, tampoco soy una enorme académica del feminismo, no puedo. Entonces, yo voy pues dentro de cuando hay como un clic, ¿no? Hay como una activación de las imágenes y cuando funciona, pues mira, hay Claro, algo. Gloria, pero tú siempre dices eso, yo no soy, pero eres algo que no somos los demás y es que eres artista y los artistas tienen para mí un tesoro en sus manos que es la razón poética que decía María Zambrano, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que justifique, se justifiquen tus lecturas. Yo lo que he descubierto, yo empecé haciendo cosas mucho más convencionales. Cuando descubrí esto ya me volví loca porque me parece, a mí me emociona, que es lo que le pasa a cualquier persona que haga algo creativo. Puede ser un huevo frito también, ¿eh? Cuando te sale bien, entonces hay algo, cuando no te sale bien, pues lo pasas un poco regular, pero cuando te sale bien para ti, que luego no sé si para los demás, pues entonces das palmitas con las orejas, claro. Claro. Y nada, pues hablar, pues por ejemplo aquí veis busopostales, placas de cristal, soy un poco Diógenes, me meto en todos los mercadillos, en todas las bibliotecas, todo lo que vea que pueda ser pues Polaroids. Entonces son también muchas capas estéticas, muchas capas narrativas, de lectura y bueno, pues a veces me pongo un poco compleja y cada vez más. Además, no sé, ahora mismo estoy en un proyecto en el que es vídeo, escultura, dibujo, fotografía instalativa, hablo de 4 cosas a la vez, no sé, se me está complicando la vida, pero es que estoy un tema me lleva a otro, o sea, de hablar de Chombe, pues me meto en este proyecto del Mina Strategy que se presentó en Foto España dentro de la convocatoria hacer y ahí ya pues en vez de imágenes de archivo hago que mi imagen sea como de archivo, ¿no? Le meto un filtro de mapa de bits y investigo un poco más y bueno, pues me parece que es mucho más divertido. Esta es la residencia, de la residencia pues me paso a... Entonces, no sé, si me necesito estar activada con el archivo, con la información, con lo histórico. Mira, este es el libro que te decía, ¿no? De African Lookbook, que estaba leyendo este verano, con todas las imágenes. Tengo un montón de libros. Esto es sobre la circuncisión, que es un tema muy complicado. Esto es la decolonización del feminismo. Podemos decolonizar la cámara también. Claro. Hay muchísimo. Este libro que es maravilloso de una exposición que hubo en... Gloria, ahora no sé si estás enseñando los libros, pero veo una pantalla fija. ¡Ay! Claro, qué tontería. Estoy compartiendo. Ah. ¿Lo estáis viendo? Vale, pues es que no. Carmen... Vale. Bueno, pues este es un libro también de estas imágenes de archivo con grandísimos, o sea, está desde Germain Krull hasta Escribé, porque es una exposición que hubo en Lagos pues hace como 15 años o así, pero es súper interesante y me parecía pertinente porque es todo imágenes de archivo y es la mirada alemana y la mirada africana a la vez. No sé, es un tema que ahora mismo yo creo que está muy en boga, pero bueno, que no solamente, también leo novela africana, que esta es guineo-ecuatoriana, Trifonea Melibea, que escribió la primera novela gay, o sea, homosexual. Y bueno, pues ahí estoy. Entonces... Bueno, yo creo,
No sé, Arsenio, ¿qué te parece si seguimos nosotras dialogando o abrimos? Habéis planteado tantos temas que yo no sé por dónde vamos a poder encauzar. Si os parece, yo creo que sí, que daríamos voz, deberíamos dar voz a los participantes en el foro, que están detrás también, como los demás de la cámara. Y por favor, si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión que podamos compartir, y seguimos con este diálogo y este debate. Claro, es que además yo creo que las voces diferentes nos van a ayudar a ver, ¿no? A mí me encanta que la gente intervenga porque es cuando salen temas un poquito más puntiagudos a lo mejor, ¿no? Yo cuando hago visitas guiadas a mis exposiciones, lo que más me gusta, yo creo que monto esos puntos de lectura para luego sentarme con toda la gente a escuchar porque hablar durante una hora de yo, y luego ya adiós, muy buenas, a mí me gusta que se cree un poco de Lo que diálogo. pasa es que no sé si estos formatos, no lo sé, yo soy un absoluto ignorante al respecto, si el formato audiovisual realmente nos permite realmente fluir en el diálogo. No sé si esta herramienta está hecha para ello o es que todavía no hemos llegado a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales. Yo creo que muy visuales, muy, digamos, unidireccionales, ¿no? De consumo de imágenes, pero no realmente de interacción. Yo creo que pasa un poco lo mismo con el debate. Así que si me permitís, yo voy a hacer una reflexión o más bien una pregunta. Habéis hablado de cosas súper interesantes. Voy a retomar quizás las primeras reflexiones que habéis hecho. Habéis hablado efectivamente de un mundo que se define por la diversidad. Este es el principio básico de la antropología, esto es lo que le enseñamos a los chicos en clase todos los días, pero también cómo desde Europa se ha generado históricamente, yo no sé si es el Renacimiento o es anterior o es posterior, la verdad no he hecho esa reflexión, pero sí es verdad, lo decía Claude Lévi-Strauss, que tenemos esa mentalidad clasificatoria. En nuestro caso es binarista, es verdad, en Occidente se tiende a ello, pero, y ahora va la reflexión en este sentido. Yo no sé si ahora que hemos abierto, por ejemplo, en el campo del género, otros aspectos u otras dimensiones que superan o desbordan ese binarismo, donde ya no está solo lo masculino o lo femenino, y hay otras opciones de abordar el cuerpo, de abordar el sexo, género, etcétera. Yo no sé hasta qué punto eso no sigue estando lastrado por la misma lógica clasificatoria. A diferencia, como bien ha dicho Gloria, de otros lugares en el mundo donde la lógica del género no funciona así, porque no existe. Es otra manera de ver, ¿no? Por ejemplo, en la India, ¿no? con los Hijra y los Adin, ¿no? Esos terceros y cuartos y quintos géneros que hay por ahí. Es decir, que yo creo que lo que nos lastra precisamente es esa manera de pensar tan poco imaginativa, tan poco fluida, tan poco inclusiva en buena medida también. No sé qué opináis al respecto. Sí, Pues, vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo desde Occidente, ¿no? Y en relación al cuerpo, a las necropolíticas, por ejemplo, Paul Preciado, ¿no? Ya lo dice, estamos tan acostumbrados nos han, o Guettari, ¿no? Nos han acostumbrado, o sea, tenemos árboles plantados en la cabeza y lo que tenemos que pensar es en rizomas. Y en Occidente yo creo que nos cuesta mucho. Estamos siempre en un lenguaje binario y aunque lo cuestionemos, retomamos ese lenguaje binario, ¿no? Y Paul Preciado, por ejemplo, en todas sus tesis o sus libros, está luchando con esa definición de que o soy una cosa o soy la contraria, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, yo tengo muy olvidado, ¿no? La historia, porque luego hice historia del arte, pero yo recuerdo, por ejemplo, que en historia una de las cosas, cuando se hablaba de la colonización, en historia de América, era el concepto de tierra, de posesión de la tierra, ¿no? No tiene nada que ver ahora con el feminismo, pero y era como en Occidente, cuando se intentaron independizar los países americanos, le intentamos trasladar nuestro concepto de propiedad de la tierra. Cuando tenían un concepto de propiedad de la tierra
que ni siquiera era concepto de propiedad de la tierra, sino que era una colectivización o era diferente, ¿no? Y fracasaron todos los intentos que hubo de colectivizaciones de la tierra o de racionalización de la propiedad de la tierra porque estábamos trasladando nuestros esquemas. Pues yo creo que con el feminismo, que es el foco en el que se pone Gloria la atención, pues está pasando lo mismo, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, estamos hablando de dos cosas muy importantes, que uno es el tema del lenguaje, ¿no? Que lo hablábamos con Arsenio previamente, el lenguaje, nosotros tenemos mucho problema con eso del lenguaje inclusivo y de hecho las sociedades que son más permeables a la posibilidad de que haya distintos géneros, sexo y que no hay un trauma social, son justamente las que no tienen gramáticamente pues, pronombres que diferencian el sexo, ¿no? El lenguaje es una herramienta de colonización también, ¿no? En el libro de Tiongo, Descolonizar la mente, él habla de su experiencia de cómo en Kenia en el colegio les castigaban si hablaban Kiswahili o su lengua materna, ¿no? Y yo creo que es algo muy, muy cruel, es como quitarle mucha parte de tu identidad si luchar contra tu lengua materna, ¿no? Y por otro lado, cuando estabas hablando de lo de la tierra, que por supuesto es súper interesante, porque otro tema que hablo yo en mi libro también es como a raíz de cómo se está usando el tema de la descolonización, ¿no? O sea, estamos descolonizando todo. Descolonizamos la academia, las prácticas, el feminismo, la geopolítica, todo lo que se tiene que descolonizar. Entonces hay ciertas teorías que dicen que el concepto de descolonizar solo se podría utilizar en cuanto a la tierra, ¿no? A devolver, a restituir la tierra a los dueños, ¿no? a los indígenas dueños originalmente. Pero también tiene mucho que ver con el cuerpo. La tierra va muy ligada al cuerpo, ¿no? y a la experiencia que se tiene con ella. Y iba a decir otra cosa y se me ha ido. Es que todo es que es muy, muy interesante porque yo creo que en el fondo está todo bastante ligado, ¿no? Claro, es que el cuerpo, el territorio, el lenguaje, ¿no? Wittgenstein, el lenguaje es el que modela nuestro pensamiento, o sea, es que es todo un compendio y es verdad que Occidente tendemos a simplificar y a pensar. Es una anécdota que es familiar, no es nada científica, pero el otro día estaban varios sobrinos reunidos, ¿no? Y entonces uno de ellos le pregunta a otro, 20 años más o menos, le pregunta a otro, oye, ¿y tú de novias qué tal estás? Y el otro dice, pues yo de novias es que no sé, pues dice, porque ahora tengo un novio, entonces pues no he tenido una novia, pero ahora es que me gusta un chico. Y entonces mi hermano dice, a ver, yo estoy preparado para los gays, estoy preparado para entender las lesbianas, dice, pero no estoy preparado para entender que ahora te gusta una cosa y luego la bisexualidad, pues ya puede ir preparándose. Eso es muy Occidente, ¿no? Claro. Pero es que eso que estábamos hablando de la manía de poner nombre a todo, ¿no? Es que yo ahora mismo estoy con este tema de la clasificación. Hay un museo en Inglaterra, en Oxford, que es el Pitt Rivers, es uno de los grandes museos, que han mantenido la exposición de los objetos tal y como estaba. A ver, Guillermo está con el micrófono abierto. ¿Puedes apagarlo, por favor? Sí, perdón. Gracias. Y entonces es muy interesante porque ellos han decidido mantener la disposición de los objetos, la exposición con todas las vitrinas, eso es impresionante, es un museo impresionante, tal y como lo había hecho el señor Pitt Rivers, que era una manera evolucionista, ¿no? Y eso ya no, en la antropología eso ya no sirve, ¿no? Y es un poco para recordar cómo, pues si muestras la evolución de un objeto, quiere decir que la cultura que lo ha estado utilizando así hasta antes de ayer está por debajo, como decía
Hegel en Filosofía de la Historia, en su libro, que África está un paso por debajo de la humanidad, ¿no? Entonces ya refuerzas ese discurso, ¿no? Y como la idea de tener que clasificar, y que es muy interesante lo que estabas diciendo, ¿no? Como las imágenes que en un principio fueron con una intención antropológica se convirtieron en objeto de deseo, ¿no? Y que también es otro tema que estoy trabajando ahora, ¿no? Las postales, que eran, bueno, pues hay un enorme estudio que se publicó hace 2 años, se llama Sex, Race, Colonies, ¿no? Toda la mezcla del sexo, la raza y las colonias, es brutal el concepto, Sí, ¿no? eso es una parte, por un lado, inquietante, ¿no? De cómo también vivimos en Occidente la sexualidad, pero es un mundo apasionante. Sí. Una Y yo creo que recomendación, sí, perdón, No, hay un libro fantástico que ha sido publicado hace relativamente poco, yo creo que hace un año escaso, de Nieves Muriel y Josep Lluís Mateo Dieste, sobre la correspondencia entre mujeres españolas y hombres en Marruecos colonial, hombres de origen marroquí y hombres también judíos, bajo ese gobierno colonial español. Y es interesantísimo porque se analiza este material que es riquísimo, de las postales, de las cartas personales, de las fotografías intercambiadas. Siempre conservamos una parte, pero no conservamos la contraparte. Y también, que por eso es interesante el estudio, cómo se clasifica estas relaciones por parte de las autoridades coloniales. Lo que voy es que la conclusión del libro, cuando uno la lee, es que el deseo humano, pero no solo el deseo en un sentido biológico, físico, más primario, sino el deseo de entrar en contacto con otras personas, el deseo de ser, en buena medida, desborda cualquier marco. En ese sentido, el trabajo que estáis haciendo y las propias fotografías, tanto de archivo como esa otra manera de interpretar la realidad, que es el arte, a lo que os dedicáis las dos desde distintas posiciones, pero que en realidad es la misma. El arte es una nueva manera también, o una manera diferente de crear conocimiento, ¿no? Y esto se sabe muy bien en África, enlazando también con una de las temáticas que son recurrentes en este diálogo. Como la danza, por ejemplo, ha sido importantísima y sigue siendo importantísima para la hora de construir comunidad o a la hora de construir esto, ¿no? Grupo, ¿no? Grupalidad. Pero también la gastronomía, algo que es muy característico o que se da por característico en España, ¿no? Como nos reunimos en el mundo arco mediterráneo, ¿no? Como la comida, que es algo físico, que es algo nasal, bucal, de tacto, cómo nos une y cómo cuando tenemos que celebrar algo importante en nuestras vidas lo hacemos delante de un plato, ¿no? La corporalidad, curiosamente en Occidente la hemos dejado como un tercero plano, lo importante es la mente, lo importante es lo intelectual y yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que lo corporal tiene que estar a la par, por lo menos, o en permanente diálogo con lo otro, porque no son cosas separadas. Claro, yo además creo justo lo que acabas de decir, no son cosas separadas, o sea, yo creo que ahí Occidente arrastra para lo bueno y para lo malo una herencia platónica, ¿no? En la que estábamos escindidos en alma, que luego fue espíritu y luego fue inconsciente, y razón y cerebro por otro, ¿no? Cuando realmente es que somos uno, o sea, no somos ni alma ni espíritu, no vamos escindiéndonos, sino que les vino muy bien a Occidente también para controlar, ¿no? Si nos escindimos por un lado en espíritu y por otro lado en razón desde la Ilustración, pues las religiones pueden codificarnos y pueden controlarnos porque si intuimos que hay alguien superior que nos puede estar insuflando la vida, ¿no? Entonces, bueno, el tema yo creo que ahí es donde parte uno de los grandes cuestiones de Occidente, ¿no? El que hemos escindido el cuerpo y lo hemos dividido de algo que no existe, o sea, todo es cuerpo, ¿no? Siri Husband, por ejemplo, en todos sus libros que habla de que es que no podemos hablar de una cosa u otra, somos todo cuerpo.
Sí, sí, además es un temazo en cuestión a la mujer, concretamente, bueno, y al mundo queer también, ¿no? Como el cuerpo. Es que me he acordado, es el efecto Kuleshov, lo de la edición de imágenes, ¿no? Cómo afecta. Pero esto que estabais también hablando del tema de la religión, ¿no? A mí me parece que, bueno, todas las sociedades tienen religiones, pero el daño que hemos hecho nosotros es increíble, es brutal. Y las consecuencias hoy por hoy, yo que tengo la suerte de viajar al continente bastante y los países, por ejemplo, los de pasado colonial anglófono, es increíble el lío que tienen ahí montado de cantidad de iglesias mezclado con sus religiones y no sé, es muy complicado. Claro, Y por me ejemplo, parece que ha sido muy dañino, muy hablando dañino. de antropología, ¿no? El trabajo de Cristina García Rodero sobre María Lionza, que se utiliza en antropología para estudiar ese rito, que es el sincretismo entre las religiones de la zona de América en Brasil, ¿no? En la zona esta de Brasil, con el cristianismo y todo es apasionante, ¿no? Es que también cuando empezamos a mezclar temas y Sí, cómo, sí. y cómo en este caso Cristina lo traduce en unas imágenes que se utilizan en las universidades de antropología, en las Sí, facultades. sí. Eso también es muy, muy peligroso, ¿eh? El uso de la fotografía para la antropología. Yo tengo un texto que comparto en mis clases siempre de cómo la cámara fue una herramienta de colonización y cómo junto con la Biblia y con la pistola. O sea, que también hay que saber históricamente qué es lo que hemos construido y el uso que le estamos dando ahora, ¿no? O sea, yo me di cuenta que había cosas que estaba haciendo instintivamente, pero que había que hacer más, que era contar con el discurso local, contar con estar sabiendo de lo que estás hablando, prepararte antes de ir, todas esas cosas que parecían como básicas, pues son bastante imprescindibles si vas a hablar de una comunidad que no es tuya, sobre todo. Sí, no sé si tenemos, pregunto aquí al control técnico, alguna pregunta o alguna cuestión, pero yo sí quería, si me permitís, porque estoy entusiasmado con esta conversación, imaginad, para un profesor de antropología, que habléis de antropología todo el rato, pues esto me está dando muchísimo juego para las clases. Pero bueno, más allá, y si me permitís, voy a salir un poco del tema académico y voy a preguntaros a las dos, pero particularmente quizá Gloria, más protagonista en lo que tiene que ver con la parte más artística que hemos estado viendo, porque su trabajo me ha recordado de forma muy directa bueno, lo que ya lleva haciendo Miquel Barceló en Mali desde hace, yo creo que décadas. Yo recuerdo en los 90 haber visto en París exposiciones suyas. Recuerdo un cartón que en realidad lo que reflejaba era el cuerpo de una cabra muerta. Espectacular. Y aquella imagen a mí me quedó, ¿no? Como la impronta de la etoli, de esas primeras huellas humanas en cenizas volcánicas, o hablábamos antes, ¿no? De la impronta que queda en ese codo o ese cuello gastado de una camisa de una persona fallecida, o esa joya que ha llevado a alguien que ha sido muy querido para nosotros y nosotros esa especie como de, y entro directamente en la cuestión que ya habéis tratado, un poco menos, ¿no? Porque hemos estado con muchos temas, de la memoria, ¿no? Cómo se fija la memoria en la imagen, cómo esa memoria en buena medida también es reconstruida y la cuestión de la corporalidad, en buena medida, la memoria. ¿Cómo podemos decir que queda reflejada en la imagen, en el archivo? Carmen, dale. No, te la pregunto a ti primero. Ah, A las dos, a las dos. pues Tú has es estado mucho tiempo también en Mali, ¿verdad, Gloria? sí, yo viví ahí y cuando tengo que decir que Barceló, que a mí me gusta mucho personalmente, pero ya no estaba cuando, bueno, estaba, él tenía una casa maravillosa en el País d'Ogon, que es geográficamente un lugar súper especial, con una sonoridad increíble, es un acantilado de 200 kilómetros en el que los pueblos se localizan pues, colgados o encima o abajo y tal. Y entonces en su pueblo, como todos, tenían esta ley que si no vivías la casa, o sea, la casa es tuya, pero el terreno es del pueblo. Entonces, si no vivías la casa X,
pues pasaba a formar parte del pueblo. Entonces él hubo un momento que ya dejó de ir, pero me consta que estuvo largas temporadas y lo que hizo ahí a mí me gusta muchísimo. Sí, a mí lo que me está gustando mucho es esa manera de abordar la memoria como una horma, ¿no? Que se te amolda al cuerpo, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, te aprietas algo mucho en la piel y se te queda esa huella, ¿no? No sé, son como efectos colaterales del uso de algo, ¿no? A mí me parece, cuando intervengo en la imagen de archivo, en el fondo lo que estoy, en vez de o sea, le estoy poniendo capas, pero a la vez me da la sensación de que estoy activando la memoria, ¿no? Y, y también cuando hago esos dípticos, ¿no? De relacionarlo. Es muy Claro, complejo lo de hablar de la sí. memoria. A ver, es que la memoria y la fotografía es la construcción de nuestro recuerdo, ¿no? Hay una frase de Agustín de Hipona que a mí me gusta siempre repetir porque yo creo que es muy gráfica en relación con la memoria, y es que me parece que antes la comentaba con Gloria antes de empezar la sesión. Existe un presente del pasado, existe un presente del futuro y un presente del presente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la memoria que rescatamos a través de las fotografías, que convertimos en recuerdo con el paso del tiempo? Pues estamos actualizando continuamente esa narración desde el presente, ¿no? Ay, perdón. Esa narración desde el Tranquila, presente. Carmen. Esa narración desde el presente. Entonces, Son las cosas del directo. las cosas del directo. Si me lo permite Carmen y Gloria, hay por contar una anécdota aquí un poco salmantina, hay un edificio aquí en una avenida no muy alejada de la facultad que tiene un graffiti, pues 4 o 5 pisos, como el edificio, una parte de estas que queda descubierta. Muy bello, una imagen de una chica joven, una camiseta rota y con una cara sorprendida. Y tiene una cita debajo que no sé si es de alguien, la verdad es que no me he molestado en buscarlo, pero es preciosa. Algo así como que el que no tiene memoria necesita cicatrices, ¿no? En ese sentido, bueno, conecta mucho con esa corporalidad. A mí me gustan las arrugas, me gustan mis cicatrices, me recuerdan a los golpes que me he dado y a los aprendizajes, ¿no? Y a las experiencias. Realmente que hay cicatrices que son más dolorosas y algunas que son verdaderamente traumáticas. Y estoy pensando, habéis hablado de la mutilación genital femenina, en África, pero también se da en Europa y se da en otros lugares del mundo. O estoy pensando, por ejemplo, en las heridas y cicatrices, y no es metáfora, sino que es realidad, en cuestión de la memoria histórica en este país, que sigue sin cerrar, porque precisamente a lo que apela no es a un recuerdo o a un texto, sino a la experiencia del dolor de las personas que no tienen a sus familiares enterrados dignamente, ¿no? Y yo creo que esto es lo interesante de lo que habéis planteado, que la memoria se construye en última instancia como un recurso de presente, ¿no? Y también creo que decías tú ahora mismo, si no me equivoco, Carmen, de futuro, ¿verdad? Sí, claro, porque yo creo que nuestras experiencias o recuerdos del pasado al final estás proyectando hacia construir un futuro, y además en lo que quieres seleccionar para ese futuro, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de los álbumes familiares. O sea, la construcción de los álbumes familiares, en teoría, estamos seleccionando momentos siempre brillantes de celebración que son los que queremos que pervivan para construir nuestro futuro familiar, ¿no? O la proyección que nosotros vamos a querer transmitir a nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, yo sí creo que actuamos tanto en el pasado como en el futuro, desde un Efectivamente. presente que no existe. Yo creo que quería, hablando de las heridas y de las marcas y de las huellas, ¿no? Y de lo que construyes con esas imágenes de archivo, que normalmente yo, mi madre, que tiene muchísimas fotos, le digo que no tire nada. Porque hasta las fotos malas, hasta las que te sale el dedo o las que están con las últimas burbujitas esas que salían en el último fotograma del carrete y tal, pues todo eso para mí me sirve, ¿no? También te dan información.
Pero estaba justamente antes de ayer escuchando a Kader Attia, que es un artista maravilloso. A mí es muy inspirador porque yo estoy trabajando ahora con el tema de la restitución y Kader Attia hablaba de cómo en Occidente nos empeñamos en borrar todas las cicatrices y todas las huellas, ¿no? Y ponía el ejemplo de, pues, por ejemplo, las calabas africanas, que se utilizan como recipiente, pues cuando se rompen las cosen y esa costura es parte del objeto, ya es una belleza del cuerpo, ¿no? O como como restauran las vasijas en Japón con el hilo dorado, ¿no? Es marcar eso, ¿no? Nosotros tendemos a que no se note, ¿no? Yo he sido restauradora durante 15 años y te enseñan pues, a que no se vea. O sea, directamente las intervenciones tienen que ser lo más fieles al original. Y bueno, pues hablando de algo más actual, aquí en Madrid, en Alcalá 31, que es una sala de la Comunidad de Madrid, hay una exposición de una artista peruana, si no me equivoco, si es peruana, se llama Sandra Gamarra y se llama Buen Gobierno y justamente está hablando de todo el tema de la colonización, es muy interesante. Y ayer salió antes de ayer un artículo de un periodista, se llama Pello Aguirre, gracias, diciendo cómo le habían invitado, le habían censurado a las palabras racismo y restitución en su texto introductorio, ¿no? Es verdad, sí. Y yo creo que efectivamente tenemos un problema con la restitución, tenemos un problema con el poner nombre a las cosas, en sacar a nuestros muertos de las fosas comunes, en marcar a poner nombre, como decía Sandra Gamarra en la entrevista, ¿no? Estoy hablando de cosas muy dolorosas, pero es que hay que hablarlas. Hay que hablarlas. Yo las conversaciones más fructíferos es poniendo todo encima de la mesa con respeto y con cuidado, ¿no? Pero yo cuando he tenido la suerte de poder hablar con afrodescendientes en conferencias, es cuando salen los temas que más daño hacen y los más constructivos. Sí, está claro. Y nosotros, lo que tú has mencionado en relación con la memoria histórica, tenemos una grave herida no cicatrizada. O sea, está claro que además está condicionando nuestra historia presente y nuestra historia de futuro mientras no se cierre. Efectivamente. Y todos estos que nos están escuchando, que son tan jóvenes, pues a lo mejor les pilla muy lejos, pero son herederos de todo lo que se construye y lo que se ha construido. Y en este sentido, ¿no creéis que más allá de la herida política que está ahí, sin duda, no hay o no vivimos en una cultura donde, digamos, incluso los que somos padres, hemos protegido a nuestros hijos precisamente del dolor? De una cosa tan evidente como puede ser la muerte, ¿no? Que es el fin de todo cuerpo. Lo único que tenemos de certeza en esta vida es que nos vamos a morir todos. Bueno, pero, por ejemplo, la higienización que se ha hecho de la muerte a través de los tanatorios o de cementerios, que cada vez son menos visitados, lo son puntualmente, esa ritualidad se va postergando. Eso resulta interesante, ¿no? Frente a cómo se hacía antes, y se sigue haciendo en sociedades tradicionales, pero se hacía, por ejemplo, aquí en España hasta hace 20 años, se lavaban los cuerpos y se custodiaban los cuerpos en la casa de uno, se hacían los velatorios, y en la actualidad esto ya se procesa como otras partes de nuestra vida industrial, ¿no? En unas instalaciones perfectamente definidas, refrigeradas, higienizadas, donde todo tiene un protocolo de supermercado, en buena medida, ¿no? A los niños los protegemos y a los jóvenes también. Y al mismo tiempo banalizamos la violencia y banalizamos la muerte a través de imágenes o... Es curioso, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, es que Occidente tiene un problema bastante gordo con el tema de la muerte, ¿no? O sea, en inglés ni siquiera se dice morir, se dice se fue o ¿no? He passed away o sí. Hay un problema de lenguaje, pero es que esto tiene muchísimo que ver con la religión
católica, con el protestantismo, con el anglicismo, todas estas religiones que la muerte es casi como un castigo final, ¿no? O como solamente te mueres para reencontrarte con Dios y todas estas historias que para mí, con todo el respeto para la gente que sea religiosa, me parecen muy infantiles. Pero... No, y también yo creo que tiene que ver mucho con la globalización actual de pues, el filósofo este coreano, ¿no? De Han Byung-chan. O sea, también las pantallas, esto online que es fantástico, o sea, porque estamos conectados en Madrid y hablando de Salamanca, o sea, una comunidad importante que de otros nos hubiera costado más unirnos a dialogar, pero lo fantástico de las nuevas tecnologías conduce a este mundo de pantallas brillantes en el que eliminamos, ¿no? Eliminamos absolutamente todo lo que hemos, pues con las esculturas de Jeff Koons, nos gusta todo lo brillante y lo rugoso, las heridas, las cicatrices, lo sucio, lo ignoramos, lo eliminamos, ¿no? Y viene muy bien, sí, por eso también es muy importante, tanto desde la antropología, que se haga estudios transversales de entender la imagen y de cómo estas imágenes brillantes, publicitarias, que nos están bombardeando actualmente, están condicionando también nuestra forma incluso de obviar la muerte, ¿no? Pues estoy pensando en el, por ejemplo, el reportaje este histórico de Deleitosa, donde se ve el pueblo, se ve cómo se afronta un duelo, una muerte, como estaba hablando Arsenio, y ahora es que cuando mi padre falleció, es que el mismo día que falleció por la mañana, por la noche ya estaba enterrado. Y como que el duelo, a lo mejor, evidentemente, ese duelo que se hacía antes de un año vestida de negro y que no podías salir, sobre todo siendo mujer, ni siquiera a la fiesta de tu pueblo, evidentemente no es ese duelo, pero es que hemos pasado de eso a que no tenemos que hacer duelos, a que al día siguiente no pasa nada porque haya desaparecido un familiar y no tenemos que mostrar ese dolor o no podemos llorar en público, ¿no? O sea, que yo creo que... Fíjate qué curioso, porque en África, a mí me parece que no solamente hay un desprecio hacia, o sea, en Occidente hacia la muerte, sino hacia la vejez, ¿no? O sea, el culto a la juventud, seguimos ahí cada vez más y cada vez es más exacerbante. Pero, o sea, con esta pandemia, por ejemplo, ha sido evidente que los jóvenes lo han pasado mal, pero a mí cuando me dicen, jo, pobres jóvenes y tal, y yo sí, pues pobres mayores también, ¿no? Son los que más afectados han estado, pero sí es verdad que la juventud lo pasa muy mal y todo eso. Pero bueno, en África, en el libro este que os decía de la invención de la mujer, de Invention of Women, uno de los temas que habla Yoronke Oyewumi es como el privilegio en la sociedad yoruba no se adquiere por género, sino por edad o por linaje, pero sobre todo por edad. Yo cuando he vivido ahí lo ves, o sea, el privilegio de la edad es increíble. Entonces, yo creo que invita a que cuando una persona fallece ya mayor, el respeto es máximo. Y los funerales, desde luego en Nigeria y en Ghana, en muchos países, los funerales duran 6 meses. Y es una fiesta y es una celebración. Es mucho más importante un funeral que un bautizo, que una boda. Mucho más. En Mali no, pero en Ghana, desde luego. Entonces, cada sociedad yo creo que se construye en base a unos intereses, no solamente humanos, ¿no? Sino de todo lo que ha sido la permeabilización que tiene esa sociedad hacia lo que viene de fuera, ¿no? Y bueno, pues la colonización anglófona fue muy distinta de la francófona en muchos aspectos. Pero sí, el tema de la muerte se aborda desde muy distintas maneras, desde luego que Occidente. Y una vez más no podemos pretender que nuestra manera sea la mejor ni la universal. Disculpadme, me dicen por aquí que no tenemos ningún comentario
y que si podemos ir cerrando el coloquio, pues lo vayamos haciendo. Yo sí quería hacer una pequeña alusión a una cuestión que ha comentado Carmen y Gloria también en buena medida, y es acerca de nuestros jóvenes, a estos jóvenes que pasan por esta institución y también educamos, ¿no? Yo no soy tan crítico con lo que está sucediendo con cuestiones de las pantallas, ¿no? Con este mundo hiperconectado. Porque sí es verdad que hay un hipernarcisismo, ¿no? Como dice Lipovetsky, ¿no? De los jóvenes y con esos selfies y con ese postureo que dicen ellos. Pero al mismo tiempo, los que hemos dado clase durante la pandemia nos hemos dado cuenta que de forma intuitiva la gente, jóvenes, nuestros alumnos, han sabido cómo preservar su intimidad y su cuerpo apagando las pantallas. Han asistido a nuestras clases con las pantallas apagadas. Supongo que porque pensarían, bueno, que no se vea mi cuarto desordenado, que no me vean en pijama, que pueda salir y entrar, que no me controle el profe, me pueda meter el dedo en la nariz. Seguramente que hay de eso, pero también yo creo que tiene que ver con una especie de narrativa que yo no termino de entender. Ya tengo más años de planos, de manejo, de saber manejar mejor los tiempos de la comunicación y de la imagen, que yo digo, insisto, yo no soy capaz, yo soy más monolítico y mi imagen siempre creo que es la misma, ¿no? En distintos contextos, o más o menos la misma dentro de un rango, pero los chavales saben cuando se hacen un selfie para dónde es, para qué audiencias. Cuando hay que desconectar y privatizar, lo hacen muy bien con sus redes sociales que nosotros tenemos en abierto, en fin. Yo no soy pesimista en ese sentido, ¿eh? Lo que pasa es que no sé a dónde vamos. Yo creo que no lo sabemos ninguno. No, claro. No, a ver, yo tampoco soy pesimista. Creo que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero que es verdad que se está imponiendo, que no son las pantallas, o sea, es la manera que las utilizamos, y además desde políticas de capitalismo liberal para transmitir una determinada imagen. Y que cuestionar esa determinada imagen que se transmite, que estoy segura que los jóvenes lo saben, pueden estar más alerta que nosotros, pero ahí es donde me entra mi duda, si están más alerta o no de esa manipulación de la imagen que se hace desde estructuras superiores. No, seguramente no, como nosotros. Estamos en esa sociedad de consumo, insertos y en fin. Tendremos que advertirles y tendremos que aprender también de ellos en ese sentido. Carmen, Gloria, no sabéis cómo os agradecemos vuestra participación en este foro Diversidades en el que colabora y pone los medios la Facultad de Ciencias Sociales y me vais a permitir, yo me salto el guión, que pueda, está sonando el chisme, no sé quién será, perdonadme, que traslade una invitación, no sé cuándo la podremos hacer, para que estéis aquí físicamente lo antes posible y podamos... primero, darnos un abrazo y segundo, que podáis compartir con nuestros alumnos en directo vuestras experiencias, vuestro trabajo, sobre todo esas profundas reflexiones teóricas con las que nos habéis enriquecido hoy. Muchísimas gracias a las dos. Pues muchísimas gracias. Yo cojo la invitación, pero vamos, te contaré que yo pensé que esto era presencial. Cuando me contactaron hace un par de meses ya me hice la película y me encanta Salamanca, me hubiese ido encantada, así que cojo el testigo. Sí, pasamos a la presencialidad el lunes pasamos, plena. Pues yo encantada de aceptar la presencia en Salamanca, es una ciudad que está muy vinculada a mi memoria y a mi recuerdo, porque mi madre es salmantina. Wow, o sea que... Pues mira, nos vamos encantada de pasearnos y abrazarnos en Salamanca. Claro que sí. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.